Radios que piensan. Regresamos, Juanita, son las 7 de la mañana con 40 minutos. Vamos a continuar hablando de la Convención Constitucional. Para eso le damos la bienvenida al abogado constitucionalista académico de nuestra Casa de Estudios, presidente de Fuerza Común y, por supuesto, integrante de la Convención Constitucional, el profesor Fernando Atria. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar acá en la radio. No, gracias a ustedes por la invitación. Buenos días, Claudio, Juanita. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Fernando, la verdad es que es imposible no partir por las declaraciones del convencional Fontaine, donde dice que lo que está haciendo la convención, ¿no es cierto?, es expropiar, es que los trabajadores van a perder la propiedad de sus fondos, pero no es la única falsedad que algunos convencionales han dado a conocer a lo largo de este trabajo que se está realizando. ¿Cuáles son las reacciones, las sanciones? ¿Cómo se puede evitar? Porque la verdad es que es bien grave, sobre todo cuando se dan a conocer a través de un medio que es tremendamente popular, ¿no es cierto? Un medio escrito y que también tiene una versión online que llega a mucha gente, este tipo de falsedades que dejan instaladas dudas sobre el rol de la convención. Bueno, la verdad que como usted dice, no es la primera vez, ¿no? Probablemente no va a ser la última. Yo creo que no. Es decir, tenemos reglamento de ética, comisión de ética, etcétera, pero la verdad es que de ese modo yo creo que no va a ser muy viable terminar con esto. No, yo creo que lo que hay que hacer es simplemente cuando ocurre, cada vez que ocurre, acusarlos y denunciarlos y decir, vean ustedes, mostrar a las personas en general que esa es una actitud, que eso muestra que hay convencionales que están en la convención, que fueron a la convención no para hacer una contribución a la discusión constituyente, sino para dificultar su tarea, para obstaculizarlo. No se me ocurre nada más que decir respecto a eso. Perdón, pero para complementar mi pregunta, comunicacionalmente, ¿la convención efectivamente tiene las herramientas, están haciendo el trabajo para contrarrestar? Porque como dice usted, esto no va a ocurrir por última vez. Bueno, la dimensión comunicacional es probablemente la dimensión en que la convención ha sido más deficitaria, ¿no? Ahí hay un problema que se ha arrastrado de hace tiempo y que no se ha logrado solucionar hasta ahora. Precisamente eso aumenta el daño de cuestiones como esta, porque aunque debería hacerlo, y sería bueno que lo hiciera y está dispuesto a hacerlo, la convención no tiene mucho, tiene una forma de comunicación con el público que ha sido dificultosa. No ha logrado la convención dar con una estrategia comunicacional que le permita comunicarse eficazmente y comunicar eficazmente de lo que pasa dentro de ella. Lo que sería, por cierto, problemático en cualquier contexto, pero es más problemático cuando hay convencionales que están interesados en comunicar, pero no comunicar para que se sepa lo que pasa dentro de la convención, sino para aportillar su trabajo. Y tienen además acceso fácil a una cobertura especialmente amplia. Uh-huh. Profesor, bueno, si uno ve los diarios, sobre todo los del duopolio comunicacional, durante las últimas semanas, se ha intensificado esta campaña de desprestigio en contra de la Convención Constitucional, pero en particular hoy me llamó la atención una entrevista que publica el diario El Mercurio al expresidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, donde tiene afirmaciones que son bastante duras y que uno quizás
pudiera entenderlo de alguien que está en la vereda del frente, del sector que desde siempre se opuso a este proceso, pero viene de un representante de un partido que se la jugó por el proceso, o no se la jugó, pero por lo menos apoyó el proceso constitucional, votó a prueba supuestamente, pero en esta entrevista que sale publicada hoy tiene algunas afirmaciones bastante graves respecto de la convención. Por ejemplo, pone en duda la representatividad de la misma instancia, dice que fue electa en una situación coyuntural, que sus integrantes no reflejan necesariamente la realidad del pensamiento del país, y también habla respecto de que se estaría reemplazando una constitución partisana por otra constitución partisana. ¿Qué le parecen ese tipo de críticas? E insisto en el punto respecto de que vienen de un sector que supuestamente está por el apruebo y que apoyó el proceso constitucional. Sí, mire, yo no leí esa entrevista todavía, pero yo estoy de acuerdo con usted. Es bien desconcertante escuchar estas opiniones de miembros de fuerzas o partidos políticos que se supone que apoyan el proceso constituyente. Ya se habían escuchado otras, ¿no? Y esto, claro, lo que muestra es que hay una cierto desconcierto respecto a lo que está pasando en la convención, que es un desconcierto es un desconcierto más bien no solo de la derecha, sino de de lo que hoy día se va a llamar la clase política, la política institucional, quienes están vinculadas a ella, porque la convención lo que está tratando de hacer la convención, creo yo, es una forma distinta o un espacio distinto de interacción política al que conocíamos. Y eso hace que haga cosas a las cuales no estamos acostumbrados. Por supuesto, algunas de esas cosas pueden ser cosas que que no son las mejores, que quiero decir que son criticables, etcétera, pero sobre todo son cuestiones que no son a las que estamos acostumbrados, porque yo creo que la Constitución va a ser el inicio de una política distinta, y lo que está pasando en la Convención es ya ese inicio. Entonces yo creo que eso desconcierta a muchas personas. Y claro, eso las lleva a estas declaraciones que son desafortunadas, en el sentido que son declaraciones del tipo que van a ser ocupadas después por los declarados enemigos del proceso constituyente. Pero yo creo que hay en su origen ese desconcierto ante una política que no reconoce los mismos parámetros a los cuales ellos estaban acostumbrados. ¿No? ¿Y eso por qué? Porque en la convención hay una representación que evidentemente de personas, grupos que estuvieron todo este tiempo excluidos. Entonces, claro, eso hace que la discusión de la convención sea una discusión distinta de la que estábamos acostumbrados. Pero yo creo que es mucho más parecida a la que viene, o a la del Chile real, que esa discusión o esa forma de interacción política a la cual estábamos acostumbrados, que fue, después de todo, la que caracterizó una época que terminó estallando. Fernando, a propósito de lo que dice, uno tiene la sensación, la percepción de que son ciertos grupos pertenecientes a las élites que tradicionalmente han tenido el poder en nuestro país, los más renuentes, por supuesto, a aceptar estos cambios que obviamente les quitan poder. Eso es, finalmente, cuando uno mira la reacción de algunos senadores, por ejemplo, que ya es transversal, porque son algunos senadores pertenecientes a sectores bien distintos, finalmente tiene que ver con aferrarse a lo que ha sido históricamente las cuotas de poder. Pero, por otra parte, uno también se pregunta si algunas de las propuestas que han habido no han sido radicales al punto que efectivamente puedan generar
rechazo o que sean un cambio demasiado drástico para lo que es la característica de nuestra ciudadanía. ¿Hay alguna mezcla de esas dos cosas? No, yo creo que lo que usted dice, Juanita, es por cierto así. Eh, hay por una parte esta horizontalidad en el ejercicio del poder que caracteriza la convención, que es bien distinta de la que estábamos acostumbrados y que afecta a quienes se sienten o se sentían, bueno, llamados por la República a conducir sus destinos de un modo privilegiado. Y ahora ven que esa posición que tenían ya no va. Y por cierto, en la convención se han planteado cuestiones que son que ignoran lo que yo creo que lo que es, a mi juicio, una cuestión fundamental. La nueva constitución. Una constitución necesita, para decirlo de alguna manera, calzar con la cultura. Tiene que ser reconocida como una constitución que es apta para el país, y eso supone que la distancia entre los que las personas creen, esperan y asumen que es una constitución, la manera en que ven la política, etcétera, la distancia entre eso y lo que se propone no puede ser muy grande. También tiene que haber una distancia, porque se supone que la Constitución va a cambiar en alguna dimensión. Pero no puede ser una cosa totalmente alejada de lo que las personas ven como de sentido común. Y por cierto que en la Convención se han planteado iniciativas que no satisfacen esa condición, ¿no? Y que son efectivamente iniciativas exageradas, poco razonables, como se dice hoy día, maximalistas, etcétera. Ahora, yo respecto de eso, yo diría, no, por supuesto, no negaría su ocurrencia, si eso yo creo que es evidente. Pero llamaría la atención sobre el hecho de que esas iniciativas no sobreviven el proceso, digamos, el procedimiento constituyente hasta llegar a la Constitución. Surgen como iniciativas de algunos convencionales en la forma de propuestas de norma constitucional, o a veces son aprobadas por alguna comisión y llevadas al Pleno, pero cuando uno toma en cuenta el proceso completo, la presentación de la norma, la discusión en comisiones, la proposición al Pleno, y la vuelta a la comisión en su caso y la vuelta al Pleno, y uno ve lo que termina siendo aprobado por el Pleno, yo creo que uno tiene una imagen muy distinta de lo que está haciendo la Convención. Es decir, si uno proyecta cómo va a ser la nueva Constitución mirando las normas que fueron inicialmente propuestas, o incluso las normas que son aprobadas por comisiones, y dice, tomemos eso como base y proyectemos la nueva Constitución, lo que uno tiene es una Constitución, claro, usted tiene razón, mucho más maximalista, extrema, etcétera, y que por cierto ha sido usado como forma de crítica a la Convención. Pero si uno mira a lo que ha sido efectivamente aprobado por el Pleno, y que está, porque ya tenemos, ¿no?, normas que ya están aprobadas, listas para estar en el borrador de la nueva Constitución, y proyecta desde ahí, uno mira esas, y se pregunta cómo ellas muestran que va a ser la nueva Constitución. Yo creo que uno puede anticipar, uno puede proyectar una Constitución mucho más razonable. Entonces creo que es verdad que hay eso que usted dice, Juanita, esa radicalidad a veces exagerada, pero no es algo que, mejor dicho, es algo que ha logrado ser manejado dentro de los límites del procedimiento constitucional, de modo tal que es enfrentado de buena manera y logra y no está en las normas que se aprueban sin prejuicio de que está en alguna de las normas que se proponen.
Estamos conversando con el abogado constitucionalista académico de nuestra Casa de Estudios, por supuesto integrante de la Convención Constitucional, el profesor Fernando Atria. Profesor, lo quería llevar a un tema que ha generado preocupación en algunos especialistas, incluso aquí conversando con algunos académicos de la misma universidad, respecto de, bueno, la recalendarización, el cambio que se hizo en el cronograma para poder favorecer el trabajo de la revisión de los informes de las comisiones, acortó un poco el plazo de trabajo para la comisión de armonización y eso ha generado mucha inquietud en algunos sectores respecto de el trabajo que pueda tener o el poco tiempo de trabajo que pueda tener la comisión de armonización para finalmente afinar los detalles de lo que va a ser la propuesta de nueva constitución. Y le sumo a eso algo que vi ayer en la cuenta de Twitter, por ejemplo, de la convencional Constanza Schoenhout, que denunciaba excesivas presentaciones de indicaciones, sobre todo de convencionales de Vamos por Chile, que a juicio de ella estarían orientadas no a perfeccionar las normas, sino que principalmente a retrasar el trabajo de la convención, que de hecho en las últimas jornadas incluso le ha ocupado medio día de trabajo al Pleno revisar esas indicaciones que finalmente no quedaron en nada. ¿Cómo ve usted eso, sobre todo considerando que la mesa ya dijo que no va a solicitar una extensión del tiempo del trabajo de la instancia? Sí, yo creo que la convención está funcionando contra el tiempo. Creo que la readecuación del cronograma es necesaria para dar cuenta de lo que ha ido pasando en las condiciones, dado el tiempo que nos queda. Creo que era una buena readecuación. Creo que es verdad que eso significa que la Comisión de Armonización va a tener menos trabajo, pero por otro lado eso significa que la discusión de las normas constitucionales va a tener un poco más de tiempo. Así que sí, aquí hay un plazo que se vence luego, que pone presión sobre el trabajo de la convención, es un plazo bien exigente, pero yo creo que la convención tiene que operar sobre la base de ese plazo. Tiene que asumir que no va a haber una ampliación del plazo y tiene que entender que la primera responsabilidad de todos los convencionales es cumplir el encargo antes del 4 de julio. Ahora, eso por cierto que se hace más difícil cuando uno tiene parte de la derecha, que de hecho es parte de la derecha, pero una parte importante, que se dedica a la obstrucción, como ya lo veíamos a propósito de las declaraciones del convencional Fontaine, etcétera, y esta es otra manifestación. O sea, lo que ocurrió ayer, esto de que la derecha presentó como 150 indicaciones, cada una de las cuales tenía que ser votada, y que fueron todas desechadas, muchas de ellas ni siquiera tenían los votos de la derecha, y eran indicaciones una tras otra, repitiendo el mismo contenido, o buscando la misma finalidad, y asilándose el hecho de que no eran idénticas para decir todas ellas deben ser votadas. Eso yo creo que es evidentemente un caso de filibusterismo, ¿no? Que fue lo mismo que hizo el diputado Naranjo en el caso de la acusación de Piñera, ¿se acuerda? Que era necesario dilatar. En el caso del diputado Naranjo, era para lograr que llegara a votar quien tenía que llegar a votar. En el caso de la derecha, que es estas prácticas de filibusterismo, son prácticas de obstrucción, ¿no? De aprovecharse del reglamento, ejercer derechos que están en el reglamento para dilatar y dificultar. Y eso, por cierto, en el contexto de una convención que tiene un término acotado y bien exigente, es extraordinariamente irresponsable. Están apostando, están haciendo todo lo posible para que esto fracase, y eso hay que decirlo, y hay que reprochárselos, porque creo yo que es de una gran irresponsabilidad. Estás muteada, Juanita. Ahí Perdón, nos quedan pocos minutos, le decía, pero hay por un lado las opiniones y las presiones respecto al rol que debería cumplir el Ejecutivo en términos de influencia en los convencionales cercanos al actual gobierno para llevar, ¿no es cierto?, la votación o lo que sería el resultado de la nueva Constitución en un sentido o en otro. Eso por un lado.
y por otro lado está el sector que ya está trabajando para la campaña del rechazo. Pero la pregunta es, ¿quién se va a hacer cargo, llegado el momento, una vez que se presente el borrador de o la propuesta de nueva constitución, de la campaña para justamente lograr la aprobación? ¿Va a ser el gobierno en ese caso, aunque no tenga mayor influencia hoy día en sus contenidos, el que tendría que hacerse cargo? ¿Va a ser la propia convención, tomando en cuenta las dificultades comunicacionales que ha tenido hasta ahora? ¿Quién se va a hacer cargo de la campaña del apruebo, tomando en cuenta que nos podemos imaginar la feroz campaña con el rechazo que va a existir? Así es, así es. Podemos partir aclarando lo que es fácil. La convención no puede ser, porque la convención ya no va a existir. La convención se disuelve el 4 de julio, y entonces ya cuando estemos en la campaña ya no va a haber convención. Lo cual deja a los partidos políticos y al gobierno. No hay muchos más candidatos. También, por cierto, la ciudadanía directamente, pero estamos pensando en quién se hace cargo de la campaña, quién hace una campaña. Yo creo que la nueva constitución es una demanda fundamental en las circunstancias para solucionar o para enfrentar una crisis profunda de legitimidad que tiene la institucionalidad chilena, que llevó al estallido del 2019, etcétera. Entonces no es un prurito, no es un deseo, no es simplemente el deseo de alguien, es un camino para salir de una crisis profunda que normalmente se soluciona o se lleva a cuestiones muy distintas, a periodos más largos de crisis política, a interrupción de la normalidad democrática, etcétera. Digo normalmente, digamos, si uno lo mira en general, ¿no? ¿Cómo suelen solucionarse crisis políticas de esta profundidad? De ese modo. Y entonces es una gran cosa que en Chile haya esta oportunidad para discutir una nueva constitución a través de un mecanismo como este que nos permita salir de la crisis. Eso es una demanda que los sectores que hoy día están en el gobierno, han levantado desde hace mucho tiempo. Entonces a mí me resultaría lo natural que esos mismos sectores fueran quienes asumieran la defensa de la nueva constitución. Y por eso creo yo que desde el gobierno es importante la participación que ellos tengan en el proceso constituyente, yo diría fundamentalmente en dos cuestiones básicas, que son asegurar las condiciones materiales de la convención, que son bien precarias, dada la indiferencia del gobierno anterior, por una parte, y por otra, actuar para suplir este déficit comunicacional de la convención. Yo creo que ahí hay algo que el gobierno puede hacer para apoyar a la convención, que es el proceso constituyente es un proceso del Estado de Chile, no es un proceso de ningún grupo en particular. Por supuesto, dentro de él hay distintas posiciones, pero el proceso mismo, lo que está ocurriendo, el sentido, lo que pasa, es algo que yo creo que el gobierno podría contribuir a explicar, a facilitar a la ciudadanía su comprensión. Bueno, abogado, agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros. Obviamente aquí vamos a seguir muy pendientes respecto del trabajo de la convención. Así que nada, que tenga un buen día y, por cierto, vamos a estar en contacto más adelante. Que esté bien. Claro que sí, siempre un gusto conversar en la radio de la universidad. Muchas gracias, Claudia y Juanita. Buenos días, Fernando, que esté muy bien. Bueno, ahí estaba el abogado Fernando Atria, convencional, conversando con nosotros respecto del trabajo de esta instancia. Son las 8 de la mañana con 3 minutos, Juanita. Vamos a hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis. Vamos a continuar nosotros. Hoy nos va a estar nuestro director Patricio López, pero tenemos varias entrevistas, análisis, conversaciones que tenemos que realizar, así que regresamos en unos segundos.